5, 4, 3, 2. Bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast Psicosexos. Yo soy Liam. Y yo soy Joana, y el día de hoy vamos a ver más sobre la corriente Gestalt. Para comenzar a introducirnos en la Gestalt, vamos a platicar un poquito sobre su objetivo principal. Y más tarde, 3 psicosexos más especializados en esta corriente nos acompañarán para verla un poco más a fondo. El objetivo de la Gestalt es analizar y comprender cómo la mente se configura a través de canales sensoriales y cómo empezamos a percibir las cosas como pensamientos, la inteligencia, la memoria para resolver ciertos problemas y la experiencia que el individuo tiene con el ambiente que lo rodea. Pretende explicar la organización básica de cuánto percibimos. Para decirlo en otras palabras, todo lo percibido es mucho más que información llegada a los sentidos. ¿Y tú, Joana, cómo ves esto de las percepciones? Es muy interesante debido a que la percepción tiende a organizar los elementos de la forma más sencilla posible. Nuestro cerebro prefiere las composiciones armoniosas. Los procesos mentales no son infinitos, por lo tanto, simplificamos lo que percibimos y preferimos la sencillez. Los aportes de la Gestalt nos pueden posibilitar pasar de lo individual a lo comunitario, de la transformación interna a la transformación social, para que sea verdaderamente liberadora. Dentro de las principales aportaciones, la teoría de la Gestalt se propone un modelo que contribuye a dar solución a algunos problemas educativos, es decir, el saber actuar y el saber hacer. El aprendizaje, según la Gestalt, es un proceso mental de transformar, almacenar, recuperar y actualizar información. El enfoque gestático tiene en cuenta el proceso de aprendizaje, debe desarrollarse en las capacidades afectivas, así como las acciones, el hacer. Y para finalizar, la psicología de la Gestalt hizo sus aportaciones en diferentes campos, fundamentales en la medicina psicosomática, en las teorías del aprendizaje y en la psicología institucional y social, en especial en la construcción dinámica de grupos, teoría elaborada por Kurt Lewin. Y justo ahorita que hablamos de Kurt, podemos darle la bienvenida a nuestra psicosexo Les, que nos va a hablar sobre los principales autores de nuestra escuela Gestalt. Démosle la bienvenida a Les. Muchas gracias por la invitación. Como les estaba comentando Joa, la Gestalt aparece en Alemania a principios del siglo XX como una reacción a las teorías reduccionistas y atomistas que empezaban a imperar en el ámbito psicológico. Max Wertheimer, quien publicó su manifiesto gestaltista en la misma época que Watson, hizo lo propio respecto al conductismo. Wolfgang Kohler y Kurt Kafka son sus principales representantes. Sin embargo, su aportación más relevante, que fue enunciada por Wertheimer, es la elaboración de unas leyes básicas que rigen nuestra percepción. Y retomando el tema de la percepción, vamos a darle la bienvenida a Psicosexo Steph. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí. Hablando de la percepción, es una de las principales áreas de aplicación de la escuela. Son test de la percepción que se utilizan en terapias dentro de la psicología para poder analizar la primera conducta de la mente de la persona. Se centraron especialmente en buscar soluciones sencillas y naturales para que pudieran adaptarse a nuestra forma natural de percibir la realidad. A través de la percepción logramos adquirir conocimiento del mundo, interactuar con él y conectar con los demás. Oye, y ahorita, Steph, que mencionas lo de las aplicaciones, hace unos días estaba leyendo una investigación que se había realizado sobre la psicología aplicada en los videojuegos, y la empresa Naughty Dog, desarrolladora de videojuegos, utilizan la Gestalt para desarrollar niveles y así poder guiar al jugador por dónde tiene que ir para la siguiente misión o el siguiente mapa, porque van poniendo información que tu cerebro capta rápidamente y lo ayuda a generar, por medio de las percepciones, la idea de a dónde tiene que continuar. ¿Verdad? Es muy interesante cómo se aplica la psicología Gestalt en nuestra vida cotidiana. Y para cerrar el capítulo de hoy, vamos a darle la bienvenida a Psico Uri, que nos enseñará los principios de esta teoría tan interesante. Hola, ¿qué tal, papus? Pues yo vengo a hablarles así de los antecedentes de la psicología gestal y cómo va empezando esta rama de la psicología.
Pues la psicología gestal tuvo principios en Alemania al iniciar en un grupo de psicólogos una nueva corriente de psicológica. Lo que esto suponía era que querían eliminar el carácter elementista y asociacionalista de la psicología. Esto surge como a principios del siglo XX. Para los gestalistas, los individuos organizan el mundo imponiendo formas, pero tanto en la percepción como en el pensamiento, en la manera en la que se señaló. Hay personas que lo señalaron tal como Wertheimer, que fue en 1920 empezó a dudar y suponer sobre la reorganización de los elementos de un problema en una totalidad nueva. Destacan en esta corriente autores como Bubler y Kofler. Blücher se dedicó al estudio de las leyes y las estructuras del proceso evolutivo, y así consideró que las acciones de los organismos pueden clasificarse en instinto, en administración, en intelecto, y estas podían percibirse en el desarrollo infantil. Por su parte, Kofler trató de buscar a grandes principios de la psicología infantil para comprender mejor su producto ya al crecer formándose los adultos. Algunas diferencias gestalistas que tendrían los trabajos son como la aplicación de la psicología experimental, el considerar de los papeles preponderante a la teoría, apoyarse en un conjunto de grandes datos que se organizaban en torno a la teoría, utilizar algunos conocimientos de otras ciencias, y pues lo más principal era considerar que la psicología, el desarrollo contribuye a la psicología y en general, y el conocimiento del adulto. En definitiva, la psicología de la Gestalt ha permitido descubrir una gran cantidad de hechos nuevos en el campo perceptivo. La primaria de los conjuntos sobre los elementos ha sido un descubrimiento importante dentro de la psicología. Sin embargo, para autores como Delbach, que fue en 1994, uno de los puntos más débiles de la teoría es que inastista, ya que consideraron que las formas no se construyen, sino que de algún modo se nace con ellas. Con esto podemos concluir diciendo que el enfoque gestal está más presente de lo que creemos desde los primeros días de nuestras vidas. Les agradezco muchísimo su participación y sobre todo la presencia que tuvieron hoy con nosotros. Adiós. Adiós. Adiós, papus. Fue un placer platicar más con ustedes en este episodio. Nos despedimos, Joana y Liam. Hasta luego, psicosexos. Eso es todo, amigos.